Ferrero desvela el aspecto en el que más trabaja con Carlos Alcaraz para que mejore. Carlos Alcaraz se ha tomado un mínimo descanso después de conquistar el ATP 500 de Rotterdam, el primer título bajo techo de su carrera. Se quitó el tenista murciano el mal sabor de boca que le dejó la eliminación en cuartos de final del Open de Australia, a manos de un tocado Novak Djokovic. Ganar en Melbourne era uno de los objetivos del año para Carlos, pues es el único Grand Slam que le falta en su palmarés, pese a que todavía es muy joven y tiene mucho margen de mejora. Desde su equipo trabajan en la mejora constante de un tenista que con apenas 4 temporadas ya tiene mejor currículum que todos los jugadores en activo, a excepción de Djokovic, claro. Con 21 años siempre se tiene margen de mejora. Carlos es un jugador súper talentoso pero que todavía tiene obviamente muchas cosas que mejorar, el tema mental y en la constancia en los partidos tiene muchísimo que mejorar. Y eso es lo bueno. Tenemos una motivación y unos objetivos muy claros de los que él es consciente, afirmó Juan Carlos Ferrero, el técnico del Español, en Radio Marca. Juanqui no estuvo en Rotterdam, por descanso, y lo sustituyó con éxito Samuel López, que ya ha pasado a formar parte más activa del grupo. Así se prepara Alcaraz para ser más consistente. La constancia a la que hace referencia Ferrero no es la de pasar muchas bolas por encima de la red, no el ritmo, es intentar minimizar los altibajos que a veces tiene Alcaraz en los propios partidos, en los que entra en baches con varios errores consecutivos. La forma en la que han trabajado esto ya la explicó en este periódico Antonio Martínez Cascales, el director de la Ferrero Tennis Academy. En los 8 partidos de entrenamiento le ponen condicionantes. Por ejemplo, si gana 3 puntos seguidos, le dan 1 gratis. Pero, por contra, si va 15-0 y no gana el siguiente, le restan 1, por tanto el resultado en lugar de 15-15 es 0-15. Las condiciones de la competición no son imitables, pero para enlazar puntos en los torneos primero hay que hacerlo en los entrenamientos. En lo técnico, el servicio es el golpe que más trabaja y en el que más margen de mejora tiene Alcaraz. Sinner como inspiración, en la misma entrevista en Radio Marca, Juan Carlos Ferrero admitía que la presencia de Jannik Sinner y la mejora del italiano son en el fondo un aliciente más para Alcaraz. Sinner es un jugador muy completo, ha sido muy consciente de lo que tenía que mejorar en los últimos años y ha ido consiguiéndolo. Tiene un equipo de trabajo alrededor con mucha experiencia que le ayuda mucho. Ha madurado en el último año y es muy consciente de las cosas que siente dentro del partido y lo que siente para ganar. Va a ser un rival muy duro y va a exigir mucho a Carlos para que no se duerma y siga mejorando, dijo Juanqui. El propio Jannik ha reflexionado alguna vez de la misma manera, que esté Alcaraz es un argumento más para mejorar. El reencuentro entre Alcaraz y Sinner será en Doha. Solo podrían enfrentarse en una hipotética final, pues son los principales cabezas de serie, al haber optado este curso Alexander Zverev a hacer la gira de tierra batida por Suramérica. Hoy en día todo el mundo conoce a Carlos Alcaraz. A sus 22 años el español, reciente número 1 de la ATP tras la conquista de un nuevo US Open, se ha convertido ya en uno de los tenistas más exitosos de la historia. Así lo avalan sus 23 títulos en la pista, 6 de ellos Grand Slam y los más de 50 millones de dólares que lleva acumulados en premios. Y todo esto en tan solo 5 años y medio, cuando por aquel entonces se produjo su debut en el circuito después de debutar en el Abierto de Río. En ese momento, Alcaraz tan solo tenía 16 años. Un año antes fue cuando conoció al que a día de hoy continúa siendo su entrenador, un Juan Carlos Ferrero que se la jugó al apostar por el joven tenista. En ese momento, el ex número 1 del mundo y ex campeón de Roland Garros era el técnico de Alexander Zverev, que ya era el tercero o cuarto del mundo. Estaba bien posicionado dentro del mundillo, sin embargo decidió apostarlo todo por un murciano de tan solo 15 años. Al principio hubo muchos entrenadores y mucha gente que cuando cogí a Carlos me decían, ¿dónde vas? Si tú has sido número 1 del mundo, ¿cómo te vas a meter con un crío a viajar en coche de aquí para allá? Me lo pensé bien, para mí era una apuesta personal y de crecimiento profesional también como entrenador de trabajar con un chaval desde pequeño y prepararle bien, reconoció Ferrero en una pasada entrevista en la SER. El mismo que ya intuía el potencial que podía tener Carlos Alcaraz cuando le vio por primera vez con tan solo 12 años en la Ferrero Tennis Academy, situada en Villena, Alicante, creada y dirigida por el propio Ferrero después de conseguir el número 1 de la ATP, allá por septiembre de 2003.
Una academia por la que también han pasado tenistas como Pablo Carreño, Mario Vilella, Carlos Jimeno o Eva Guerrero. Lo vi por primera vez con 12 o 13 años. Vino a la academia y entrenamos un día. Era muy pequeño, pero se veía que todo el mundo hablaba de él. Tenía todo lo que tiene ahora, pero en pequeño, confesó. Era un fideo, tenía rapidez, pero no tenía músculos, pero sí vimos algo muy especial, puntualizó. Con 14 años y sin físico competía con rivales muy duros para él, algo que siempre asombró a un Ferrero que sabía que lo más difícil llegaba en los años venideros. ¿Cómo gestionar a un campeón? Uno de los mejores trabajos que ha hecho Ferrero con Alcaraz es el de mantener los pies en la tierra a la joven estrella, un asunto nada fácil en los tiempos que corren. Han pasado muchos años desde que apareciera un talento como el de Alcaraz, y sobre todo que se mantenga en lo más alto, algo de lo que, salvo Sinner, carecen los tenistas más jóvenes, como Félix Auger-Aliassime, Lorenzo Musetti, Holger Rune, Denis Shapovalov, Frances Tiafoe o incluso Stefanos Tsitsipas, siempre quedándose a las puertas del éxito. Precisamente, el caso más sonado es el de Alexander Zverev. Ferrero confesó en el podcast Tres Iguales que acabó muy frustrado tras entrenarle durante 8 meses, especialmente por su indisciplina. Tiene muchas distracciones fuera del tenis. Continuamente recibe llamadas, mensajes, pierde el tiempo con Instagram y no es capaz de concentrarse en el tenis. Recuerdo entrenamientos de 3 horas en los que era incapaz de rendir a un nivel adecuado durante hora y media. Se lo dije, reprochándole su falta de actitud e impuntualidades constantes, y hubo una discusión. Creo que faltaba el respeto a todos los miembros del equipo, recordó. Para Ferrero, una de las claves de estar con Alcaraz es la de encontrar nuevos retos para mantenerte motivado y enfocado en el trabajo. Que existan desafíos e incluso rivalidades para medirte es fundamental. En una pasada entrevista en Punto de Break, Ferrero analizó los retos a los que se enfrenta el murciano. Queremos que Carlos sea un 10 en prácticamente todo. Tiene números muy altos en algunos aspectos, pero en otros necesita mejorar, y ahí está el trabajo. Es entonces cuando aparece la regularidad, una palabra fundamental en este mundo tan maravilloso como es el tenis. Evidentemente, esos altibajos que sufre dentro de la pista es uno de sus defectos, pero muchas veces depende de lo fresco o lo motivado que esté, aclara. Sigo siendo muy perfeccionista. Esto lo intento transmitir como coach, remarca el entrenador de tan solo 45 años. Al contrario que a otros tenistas, a Alcaraz no le afecta en exceso que le cuelguen el cartel de favorito en los torneos y que lejos de tomarlo como algo negativo, esto le motiva. Él tiene un carácter para que todo eso le motive, pero hay que ir con ojo para que no le afecte. Está claro que se está creando alrededor suyo algo grande, pero no hay que salirse de la realidad de entrenar tranquilo todos los días. Se lo debo todo a Ferrero. Una de las polémicas en las que se ha visto envuelto el actual número 1 del tenis ha estado relacionada con el tiempo que dedica fuera del tenis, algo de lo que se vio reflejado en su documental A mi manera, en el cual enseñaban algunas de sus fiestas nocturnas en Ibiza y los sacrificios que tiene que hacer para dedicarse al tenis al más alto nivel. Por esto, Alcaraz recibió numerosas críticas, una de ellas del mismísimo Toni Nadal, tío y exentrenador de Rafa Nadal durante muchos años. Si le agobia, pues que deje el tenis. Entiendo las cosas de manera diferente en la vida. Al final, en el mundo del deporte se tiende a exagerarlo todo. He oído hablar muchas veces del sacrificio del deporte, del sacrificio que hacían los deportistas del Real Madrid, y yo decía, ¿sacrificio?, afirmó el tío de Rafa Nadal en el podcast Nude Project. Toni Nadal cree que la vida es un tema de renuncias, no solo de hacer lo que yo quiero. A veces, a la gente le compensa y, a veces, no. Si no te compensa, mejor que cambies de trabajo, aclaró. Pero, de momento, parece que no le va nada mal este estilo de vida a Alcaraz. Para su entrenador forma parte de una gestión diferente, ni mejor ni peor, a la de otros deportistas, como por ejemplo puede ser la de Rafa Nadal, mucho más estricta. Ayer, tras ganar Roland Garros en junio de 2025, le dije que lo pasara bien, que lo merecía, pero que se acordara que es tenista en todo momento. Ya sabemos cómo es, le va bien y cuando vuelve bien de cabeza, renovado. Ya no es la palabra fiesta, es por la desconexión de estar con sus amigos, de no pensar en tenis y de ser una criatura de 22 años en su normalidad.
declaró su entrenador en la SER. Para Alcaraz, su éxito es directamente proporcional a la gestión de su entrenador. Un binomio que lleva 7 años en activo y que, hasta el momento, no se sabe cuál es su techo. Pues probablemente, hoy en día, te diría que el 100%. Sin él me hubiera costado muchísimo estar donde estoy, crecer como he crecido, mejorar tanto y tan rápido. Ese es el porcentaje de éxito que Carlos Alcaraz le atribuía a su entrenador Juan Carlos Ferrero. Entrenar con Juan Carlos es increíble, es un fantástico entrenador, todo lo que hice se lo debo a Juan Carlos. Sin duda, sin él no habría sido posible llegar aquí, solo puedo darle las gracias, dijo en el pasado Alcaraz. Ahora mismo, el futuro del tenis es suyo. Veremos en qué punto se encuentra en unos años.